Como ya Claudia les mencionó, les anunció, mi nombre es Yesid Beltrán Bautista, soy filósofo y trabajo con las esencias florales y otras formas terapéuticas ya hace varios años, más de 30 años que vengo trabajando con el sistema de flores de Bach y nos encontramos también en este hermoso espacio de formación, el cual quiero compartir esta noche con ustedes la alegría de poder transmitir un poco acerca de qué son las flores de Bach y cómo nos pueden ayudar en nuestro proceso de sanación. Y bueno, hablar de las flores de Bach implica siempre empezar hablando del creador, del doctor Edward Bach, que ven ustedes aquí en esta imagen. El doctor Bach vivió a finales del siglo XIX. Él nace en Inglaterra, un médico inglés, de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Vive en una población cerca de Birmingham, donde estudia medicina, se gradúa allí como médico. Posteriormente obtiene otros diplomas que llamaríamos hoy en día especializaciones o posgrados, en los cuales va poco a poco generando un alto conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con la salud desde el punto de vista de la medicina, que en su momento estaba en auge, todo el boom de la tecnología médica que se puedan ustedes imaginar de inicios del siglo XX. Apenas hace muy pocos años los esposos Fleming estaban descubriendo la penicilina, se estaban descubriendo los rayos X, los exámenes de laboratorio, con lo cual el doctor Bach intentó trabajar también, fue patólogo y bacteriólogo. Es decir, que además de ser médico cirujano, que eran dos títulos que se adquirían en un proceso de formación de más de 5 años, estudió también estas dos ramas de la ciencia. Igualmente hizo estudios en homeopatía, fue un reconocido homeópata, tuvo su propio escenario, un laboratorio en Londres, en donde estaba la élite en ese momento de la ciencia. Pensemos que hace más de 100 años Inglaterra ocupa el lugar que hoy en día ocupan los Estados Unidos en cuanto a la ciencia y la tecnología, eran la meca del conocimiento, ¿no? Y Londres, por supuesto, como su capital, estaba allí presente todo el conocimiento del mundo. Pero no solamente el doctor Bach se interesó por las ciencias médicas, sino que desde muy temprana edad sentía un especial interés por averiguar cómo sanar profundamente a las personas. Él creyó que esto lo podría lograr a través de la ciencia médica, de ser médico. Muy pronto se dio cuenta que la medicina, tal como se practicaba en ese momento, atendía fundamentalmente a las enfermedades a partir de los diagnósticos clínicos y a partir de los diagnósticos a través de los exámenes que se hacen de rigor. Pero había una distancia muy profunda entre el profesional de la salud y la persona, el paciente, el enfermo. Casi que a la persona no, como hoy en día tal vez no se le da la voz, no se conoce quién es la persona que está allí en la consulta, en el laboratorio, en el hospital, en la clínica. Esto le causaba al doctor Bach inquietud porque él siempre pensó que la medicina debería ser algo mucho más humano, algo mucho más de contacto con las personas. Y se quedaba observando a sus pacientes sus comportamientos, ¿no? Diríamos como sus actitudes y sus formas de expresarse, de hablar, de hacer las cosas. Rápidamente se dio cuenta que era necesario atender a la persona. Y claro, apenas estaban los albores de la psicología de Freud, posteriormente de Jung, pero también en ese momento estas dos ramas, estas dos formas, tanto la medicina como la psicología,
eran muy estrictas, ¿no? Eran muy de diagnóstico, muy de levantar formas en que la persona pudiera ser catalogada en una u otra enfermedad, y una vez identificaba el diagnóstico, la persona quedaba ya como sellada, ¿no? Esta persona está enferma de tal cosa, le sucede tal otra, ¿no? Entonces Bach, buscando la manera de llenar ese vacío, de llenar esa manera de ver los seres humanos, rápidamente comprendió que era importante tratar a las personas. Bueno, aquí vemos una imagen del doctor Bach. No sé si pasó la imagen, Claudia. Sí, ya. ¿Quién fue Edward Bach? Aquí tenemos un doctor Edward Bach en plena flor de su juventud, alrededor de 31 años, con su pipa, su bata de médico y su traje inglés, ¿no? Pensando en cómo la sanación podría ser algo más que diagnosticar y prescribir remedios, tratamientos, cirugías, procedimientos de salud. Y empezó a buscar en la homeopatía inicialmente, porque los planteamientos de Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, le llamaron mucho la atención. Samuel Hahnemann, ¿qué decía? Samuel Hahnemann decía, hay que atender a la persona, no a la enfermedad, no al enfermo. Esto lo llevó a Bach a buscar, a tratar de sanar de otra manera a las personas. Él creyó firmemente que efectivamente había una relación entre el cuerpo físico y de lo que padece el cuerpo físico y los estados de la persona, la personalidad, el carácter o temperamento. Por ejemplo, él se dio cuenta cuando atendió a varios enfermos que llegaron de la guerra en África. Él atendió más de 100 camas, es decir, 100 personas que llegaron heridos o convalecientes de la guerra, y a todos los trataban con una sintomatología parecida, ¿no? En ese momento eran las enfermedades tropicales, la malaria, etcétera. Y se daba cuenta que a todos les daban el mismo tratamiento y que algunos mejoraban de manera más rápida que otros. Y rápidamente se dio cuenta que era la actitud que tenían quienes posiblemente manejaban un optimismo o una fe o una razón, por ejemplo, encontrarse con su familia, quienes mejoraban más prontamente. Así que fue haciendo una relación entre las enfermedades que padecía la persona y específicamente enfermedades que se manifiestan en el sistema digestivo y fundamentalmente en el intestino, y el tipo de enfermedades que padecían, y se dio cuenta que efectivamente las personas somos más propensas, hoy en día también esto puede ser corroborado, a padecer un tipo de enfermedad más que otra, de acuerdo al tipo de bacterias que se alojen en el intestino. Es decir, diríamos que hoy en día es un poco como hablar de cuando una persona tiene, por decir algo, el hígado graso o su sangre está alcalinizada o está acidificada, y esto conlleva a un tipo de enfermedades. No satisfecho con eso, Dr. Bach entonces busca en la naturaleza, porque él tenía una vocación hacia todo lo natural, formas más sanas, más naturales, menos invasivas, menos de choque, que fueran remedios más puros, menos contaminados, menos químicos. Como ustedes saben, muchos de los remedios se hacen a partir de sustancias de las propias enfermedades, ¿no? Incluso los homeopáticos. Así que se giró su centro, su foco, y se fue a caminar a la naturaleza. Se fue a la zona de Inglaterra, en donde está como la riqueza, digamos, en términos de conocimiento ancestral, de sabiduría del pueblo galés, de donde eran sus antepasados.
esa zona que nos cuentan muchas veces en las historias fantásticas de Ricardo Corazón de León, el rey Arturo, que nos cuentan de Merlín, de los gnomos, los silfos, las devas. Pues allí se fue Vashj a caminar. Y lo que encontró es que la naturaleza cura, sana, porque la naturaleza es perfecta como es. Y él hizo el siguiente razonamiento: si la naturaleza es perfecta, pues lo que tomemos de la naturaleza en su estado natural es perfecto para volver a tener el equilibrio que necesitamos. Y todo esto nos lleva a hacernos esta pregunta. De alguna manera, Vashj, que sufrió también la enfermedad desde muy pequeño, él tuvo varias complicaciones que lo llevaban a buscar también su propia sanación de alguna manera. Siendo médico ya graduado, Vashj sufre una hemorragia que casi lo lleva a la muerte, tiene que ser intervenido de urgencia por sus colegas y sus propios colegas no le dan un buen augurio, le diagnostican 3 meses de vida. Eso hace que Vashj empiece a buscar otra manera de sanarse. Y eso es lo que hacemos en el fondo todos, preguntarnos cómo sanamos aquello que nos duele, aquello que nos molesta, aquello que sentimos que no está bien. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo en la actualidad donde los sistemas médicos están tan restringidos o es de difícil acceso o sencillamente el modelo que están proponiendo no nos satisface, no nos llena. Y aquí debemos recordar entonces estos 2 principios que el doctor Vashj fue encontrando, porque Vashj no tenía estas claridades cuando empezó, las fue comprendiendo, las fue estudiando, las fue entendiendo en él mismo como persona. Y era la necesidad de entender a la persona, no como enfermedad, sino más allá de la enfermedad. La persona no es la enfermedad. La persona no es un síntoma. La persona se manifiesta en los síntomas, en la enfermedad, pero también se manifiesta de múltiples formas. Entonces esto lo lleva a tener un conocimiento del ser humano, más allá del enfermo. Preguntarse quiénes somos los seres humanos. Y bueno, esto lo lleva a hacerse preguntas como ¿para qué estamos en esta vida? ¿Cuál es la misión que queremos hacer? Porque él encontró que cuando en la vida nosotros tenemos mucha sintonía con nuestra misión, podemos estar enfermos, pero lograr el objetivo de vida. Estamos sintonizados con algo mucho más poderoso y profundo que nos hace que se muevan energías, que se muevan recursos, que se muevan posibilidades en la vida de sanar. Pero eso implica la segunda frase que hay allí, que dice, es la persona quien debe hacerse responsable de su propia sanación. Es decir, cuando la persona entra en este estado de conocerse, de entender lo que le ocurre, inmediatamente comprende que ella misma es responsable de lo que vive o de lo que no vive, pero es responsable. No es el sistema de salud, no son los médicos, no es el destino, no es la casualidad, los virus, sino es la propia persona la que se hace responsable de su proceso de sanación. ¿Cómo entiende Vashj la sanación? Ya lo vamos a ver. Pero un punto muy importante en la filosofía del Dr. Vashj, porque las flores tienen filosofía, es que para sanar es importante ponernos en contacto con lo mejor de nosotros mismos, con lo más profundo allí donde nosotros somos originales, somos únicos, tenemos la esencia de lo que somos. A eso Vashj le llamaba el alma o la chispa divina. Entonces, cuando estamos actuando, viviendo, sintiendo desde nuestra alma, todo se puede lograr. A todo esto Vashj le va a llamar
o se le puede poner el nombre de ser fiel a uno mismo, ¿no? Fiel a ti mismo, fiel a quien eres tú, a ser tú mismo. Veamos la siguiente lámina. Y en esto, pues ya hay una comprensión. Esta frase ustedes la van a encontrar en muchos, bueno, es una frase del Dr. Bash en Cúrese a usted mismo, pero la van a ver en muchos lugares en donde hoy en día ya parece común lo que aquí se dice, ¿no? Pero él logra esta síntesis en esta corta frase y es: la enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Para Bash, esto es estar enfermo. ¿Entiende Bash por personalidad lo que nosotros somos como personas pensantes, sintientes y actuantes? Es decir, lo que pensamos, sentimos y hacemos. La personalidad, ¿no? Con nuestra historia, nuestros contextos, nuestra familia, los ambientes que tenemos. Y el alma es esa parte divina que habita en cada uno de nosotros y que directamente hace parte de la creación o del ser superior. Entonces, cuando la personalidad y el alma no están sintonizados en el pensar, en el sentir, de la cual hace mucha referencia a las esencias florales, en las emociones. Emotion significa lo que me mueve, ¿no? La emoción, lo que me mueve. Y en el actuar, las personas enfermamos, y allí es donde debemos buscar las verdaderas causas de la enfermedad. Pero para Bash, cuando aparecen estos síntomas de distorsión, de salirnos de los dictados del alma, no significa que debamos ignorarlos o debamos combatirlos, sino todo lo contrario. La enfermedad es un regalo. Es un regalo que viene con un papel áspero, que viene envuelta muchas veces con alambres, con púas, con sangre, con dolor. Pero después de pasar esta etapa, vamos a encontrar que trae un mensaje, que trae algo muy importante para nuestra vida. Y eso es la oportunidad que tenemos de aprender algo. Cuando eliminamos el síntoma, sea crónico o sea agudo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra existencia, estamos dejando de evolucionar. Así de sencillo. Bien, por eso Bash encontró que de la manera en que nosotros comprendamos y sintamos la vida, a los otros seres humanos y al mundo, van a depender nuestras enfermedades. Por eso la salud y la enfermedad es un proceso que diríamos es un yin y un yang. En la enfermedad está la salud, y una vez que estamos con salud, ese equilibrio tiende nuevamente a dar paso a otro proceso, y esa es la dinámica de la vida, ¿no? ¿Cuál es el punto importante? El punto importante aquí es comprender que este proceso es el que nos permite hacer conciencia de los factores y las causas que generan esos desequilibrios y esos momentos de equilibrio. Entonces, la enfermedad no es algo de la ausencia de salud, o la salud en la ausencia de enfermedad, son las dos al mismo tiempo. Y cada día hacemos un esfuerzo por mantener ese equilibrio entre lo que no alcanzamos a sentir, a ver, o la manera en que reaccionamos en automático, con el error, con la rabia, con la ira, con el dolor, y tratar de transformar esto en formas superiores que se conocen con el nombre de virtudes. Por lo tanto, las virtudes en el sistema Bash, la incorporación, la apropiación de virtudes son las que sanan. Porque una vez que tenemos una virtud, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra actuación se transforma. Puede que sea mucho, poco, eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero estando en el núcleo de las virtudes, fíjense ustedes la palabra virtud. Virtud, ser virtuoso, ¿no? Dar lo mejor de sí mismo, ser lo mejor de sí mismo, alcanzar a tocar
el valor perfecto, ¿no? Y claro, vivir en las virtudes a veces nos cuesta. Por eso no hay una verdadera sanación sin ver la sombra y la luz, para poder ver la virtud que nos hace falta incorporar en nuestra vida. Bien, hasta aquí sería como algunos de los principios que el doctor Bach nos planteó. No sé, Clau, si hay alguna pregunta de nuestros participantes, algún comentario. Bienvenido. Mario y Arce Aguirre dice, las debilidades se convierten en habilidades. También habla de sanar, de amor propio, de que para vivir hay que morir y bueno, de todo lo que tú estabas hablando, de que es un acto de amor también hacia nosotros y nosotras mismas. Correcto. Sí, entonces, bueno, me han hecho una pregunta también acá de que si las enfermedades son de origen psicológico. Entonces, bueno, ahí les comentaba que tiene su origen pues en alguna emoción no armónica que no se ha gestionado, reconocido o sanado. La mayoría de las enfermedades tienen su origen ahí, ¿no? Desde luego. Doctor Bach lo menciona que la enfermedad en su origen es inmaterial. Esto es muy, muy, muy revolucionario, transformador desde el punto de vista de la concepción de salud-enfermedad. Y si nosotros vamos a ver, es así. Es decir, empieza por tener uno un estado de ánimo, y ese estado de ánimo trae situaciones, trae momentos para que el cuerpo también empiece a trabajar alrededor de ese estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es fuerte, es un estado de ánimo balanceado, armónico, que nos permite comprender lo que está sucediendo, muy seguramente se presentarán los síntomas, ¿no?, de las enfermedades, pero asimismo se podrán trabajar y superar de una manera diferente. El tema es cuando nos quedamos peleando con el síntoma, tratando de erradicarlo, porque claro, el síntoma viene acompañado de dolor, viene acompañado de muchas otras emociones que necesitamos transformar. Y miren ustedes lo que hace el doctor Bach. Él una vez se traslada a la campiña inglesa, a la zona del sur de Gran Bretaña, empieza a ser como buen observador de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, empieza a ver que las plantas en las horas de la mañana, sobre todo, y en la tarde, presentaban una luminosidad, un brillo. Fue una observación sencilla. Él veía las gotitas de agua correr por las hojas, correr por los tallos, por las flores, por los frutos, y se daba cuenta que esa gota que bañaba y que recorría la planta, llámese la flor, el tallo, el fruto, no tenía la misma calidad, la misma luminosidad que tiene una gota de agua que cae del cielo, que encontramos en algún lugar en la tierra. Tenía como una carga, tenía como una forma distinta. Bueno, muchos años después ya nos lo va a explicar un científico como Masaru Emoto, y nos dice que el agua es una hoja donde se puede grabar la información que se necesite, ¿no? El agua es poderoso vehículo de transformación. Bueno, esto no solamente lo sabe Masaru Emoto con su descubrimiento sobre el agua, el cual los invito y las invito a que exploren la teoría de este científico japonés ya fallecido, pero que sigue estando vigente, sino que de antiguo muchas personas sabían que en los termales, en las aguas puras de los manantiales, de los ríos, hay limpieza, ¿no? Hay armonía. De hecho, las comunidades indígenas en nuestro país, y no sé si en otros países, acuden a las fuentes de agua, a los manantiales, a los nacimientos, a los páramos, y por eso son tan importantes, ¿no? Porque allí hay una información muy valiosa de sanación, no solamente del ser humano, sino de toda la naturaleza. Pero volviendo al camino de las flores, el doctor Bach encuentra
que particularmente en las flores, que es además un estudio que, bueno, ustedes saben, las flores se han estudiado fundamentalmente como para jardines o en todo lo que tiene que ver con arreglos florales y todo esto, ¿no? Pero las flores como medio de transformación del ser humano a nivel medicinal, bueno, en la antigüedad se trabajó por parte de importantes científicos como Paracelso o el mismo Hipócrates, los egipcios, los hindús veían en las flores también un medio de transformación muy poderoso, porque ellos veían en la flor la creación más pura de la planta, más alquímica. ¿A qué me refiero con eso? A que en la flor se da toda una transformación. Ustedes saben que en la flor fundamentalmente está todo el proceso de polinización, es decir, están los órganos reproductores de la planta. Fundamentalmente allí es donde se dan las transformaciones más profundas de la planta, no solamente por su olor, su belleza, su forma, su color, sino porque allí se gesta lo que es la parte más sutil y transformadora de la planta, ¿no? Eso el doctor Bach lo percibió y encontró, y este es el gran descubrimiento del doctor Bach a nivel de la relación flores y emociones, que ciertas flores trabajaban los estados emocionales que la persona necesita incorporar como virtud en su vida. Es decir, que una flor está dándonos la conciencia a través de su porte vegetal y más adelante de todo el trabajo que él hace al colocarlas en agua y a elaborar las esencias florales, nos está aportando esa energía, esa planta, esa flor nos está aportando conciencia líquida que nos va a ayudar a vivir, a gestionar esa emoción negativa que no nos permite superar un estado involutivo, un estado de dolor, un estado en sombra. Y que tomando el elixir, o como se dice actualmente, esa esencia floral, la persona poco a poco va transformando ese estado negativo en un estado positivo y que lo va llevando a ser una persona mucho más integral, mucho más dinámica, ¿no? Entonces el doctor Bach va haciendo el descubrimiento de sus 38 flores poco a poco, va encontrando y él mismo va sintiendo muchas veces esos estados negativos que posteriormente encuentra en las flores, las prepara, las toma y encuentra para qué sirven esas flores. Es decir, el cuerpo de Bach, la mentalidad, sus emociones fueron el laboratorio donde Bach probó las esencias florales. Luego las daba a sus pacientes y encontraba que daban muy buenos resultados, ¿verdad? De a poco, él va dándose cuenta que este es el sistema perfecto para sanar los estados emocionales, no solamente transitorios o circunstanciales, sino estados profundos, no de una persona, sino de la humanidad. Y este es un segundo trabajo muy importante. Bach debió haber trabajado mucho tiempo organizando el sistema floral, las 38 flores, por supuesto él estudió más de 38 flores, para encontrar cuáles de ellas trabajaban los estados que los seres humanos vivimos y que nos impide conectarnos con nuestra alma, con lo mejor de nosotros mismos y por lo tanto no nos permite ser felices ni ser fieles. Entonces, el sistema de flores de Bach está diseñado no solamente para cambiar una emoción negativa en una emoción positiva, sino que además nos conducen y nos elevan nuestros estados más profundos de conciencia a niveles superiores de conciencia. Es decir, este es un trabajo evolutivo de la conciencia, del alma, del espíritu.
De esto se tratan las esencias florales. Bien. ¿Por qué es importante hablar de la relación consultante, como nosotros llamamos en la terapia floral? No lo llamamos enfermo, paciente, sino consultante, la consultante, el consultante de terapia floral, el terapeuta o la terapeuta floral y los remedios florales. Bueno, recuerden ustedes que en el sistema de sanación con flores, el consultante, la consultante, es la responsable de su propio proceso de sanación. Pero como niños, muchas veces mientras aprendemos ciertas destrezas y habilidades, necesitamos del acompañamiento y del apoyo de alguien que tenga esa experticia, que tenga ese conocimiento. Este vendría a ser el terapeuta o la terapeuta floral. Para mí, el cooperador en el proceso de salud, ¿no? Mientras la persona va comprendiéndose, va encontrando cuáles son esas desarmonías y va también conociendo los remedios florales y las flores que dan origen a los remedios florales. Normalmente nosotros nos identificamos con un frasquito así donde tomamos las esencias florales, pero muchas veces no sabemos de qué flores estamos hablando. Y particularmente en donde nos encontramos, yo creo que todos y todas tenemos un contacto natural con las flores, ¿verdad? Casi que desde muy chicos, los yuyitos, las plantas medicinales, las aromáticas, las tisanas, los tés, son normales para tratar distintos tipos de sintomatología. Entonces, es muy importante en la relación consultante, terapeuta o cooperador floral y los remedios florales que hagamos una sinergia, que trabajemos estos tres aspectos juntos para que el proceso de sanación sea completo y profundo, ¿verdad? Miren, para Bach, tanto los remedios florales como la acción terapéutica de los remedios a través del cooperador o del terapeuta son tareas divinas. Son tareas que vienen dadas desde un mandato más amplio, un mandato más alto, un mandato de sanación que implica colaborar en la evolución de la humanidad y de los seres humanos. Esto es muy importante porque finalmente la terapeuta o el terapeuta es el terapeuta de la sanación del alma. Esa es la tarea, la poca tarea e importante tarea de ser un acompañante en la sanación de las almas que habitan un cuerpo, por supuesto, y que tienen una forma y que tienen una personalidad. Por eso la relación entre consultante y terapeuta debe ser de conocimiento mutuo. Uno no va al terapeuta floral, no sé, como si va a pedir un servicio y que me digan qué tengo. Se necesita generar un tipo de sinergia, de empatía, de empoderamiento de parte del consultante. Y la terapeuta, cuando sienta que ya cumplió su papel, permitir que la persona siga su camino y siga generando su propia sanación. Pero ¿cómo se logra todo esto? Bueno, está la teoría, no sé si ustedes la han escuchado, de la sanación al estilo de las capas de cebolla. Aquí tenemos una imagen de una cebollita cabezona, o en otros lados, como le dicen, cebolla de huevo. No sé en sus países cómo le digan a esta cebolla blanca o morada, pero la idea es que las flores y la acción terapéutica con las flores es parecido a ir penetrando poco a poco hasta el núcleo las capas de cebolla. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a tomar flores de Bach, tendría yo tal vez 22, 23 años, ¿no? O sea, ya hace un tiempo largo. Y empecé con acebo, que es la flor que hoy les quiero presentar. Y tomé mucho tiempo acebo, hasta que un día dije, yo ya me curé de lo que acebo trata, de lo que acebo me aporta. Y 10, 15, 20 años tal vez, vuelvo y siento emociones parecidas a las que trabaja el remedio que se llama Holi o acebo.
pero ya no era la misma capa, ya no era esa rabia, esa ira contenida que me motivaba a tomar aseo. Era otro tipo de rabia más profunda, de desamor. Entonces, cuando uno entiende que los medicamentos van poco a poco permeando nuestras capas, que son emociones que se van poco a poco consolidando dentro de nosotros, y muchas veces nos entendemos con el nivel superficial de la emoción o del estado que queremos tratar. Miren ustedes qué interesante. Para Bach, la sanación no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Sino ir ganando estos 7 virtudes, estas 7 cualidades que ustedes ven en la figura del lado derecho. Estas son los 7 pasos o capas de cualidad que necesitamos ir incorporando en esta cebolla. A medida que vayamos quitando una capa, es importante que en nuestra vida nos vayamos revistiendo de una nueva capa, de un nuevo vestido que puede llamarse o paz, esperanza, alegría, fe, seguridad, que podría traducirse también como certeza, sabiduría o autoconocimiento y amor. Cuando tengamos estas 7 capas, podremos decir que estamos sanos, que estamos curados. El trabajo es preguntarnos hasta dónde hemos avanzado en incorporar cada una de estas capas. Estos 7 estados de curación que habla Bach, en estas 7 palabras, él era una persona que hacía uso del lenguaje de una manera muy precisa. Sus textos no son textos extensos, son textos que no tienen más de 30, 40, 50 páginas, tiene un texto más largo. Lo puede uno leer fácilmente, aunque la riqueza que tiene es muy grande. Pues esta idea de 7 la mantuvo Bach desde que era homeópata y era bacteriólogo. Él encontró 7 nosodes o vacunas homeopáticas, o 7 estados de la personalidad. Vean ustedes que ahora nos habla de 7 pasos de curación, y también luego nos habló de 7 grupos emocionales. Finalmente, el doctor Bach, después de trabajar distintas formas de organizar los 38 remedios florales, nos dejó 7 grupos emocionales que ustedes ven aquí en esta lámina, y que cada uno le colocó un epígrafe, un nombre, ¿no? Como una placa, para que los identificáramos rápidamente. Y a cada grupo de flores o estados emocionales le incluyó un número de remedios florales. En el caso, por ejemplo, del miedo, que es el grupo emocional, el primer grupo que se estudia, con el cual iniciamos el estudio de las 38 flores, allí hay 5 remedios. En inglés, bueno, están allí los nombres, pero sería álamo temblón, ceracifera, mímulo, castaño rojo y eliantemo. Son 5 formas en que los seres humanos percibimos eso que llamamos miedo, o que no lo percibimos, y por no percibirlo también estamos desconectados de nuestra capacidad de sentir, de nuestra capacidad de soltar, de nuestra capacidad de lanzarnos al mundo, como decía el doctor Bach, a vivir todas las experiencias que necesitemos vivir, porque el alma nos pide que nos conozcamos y que crezcamos. Entonces, aquí están resumidos los 38 remedios con los 7 epígrafes o los 7 estados emocionales, los cuales son el resumen de todos los estados emocionales del ser humano. Ustedes, como verán, uno puede hacer una combinación entre los grupos del miedo con los de incertidumbre, falta de interés, soledad, hipersensibilidad a ideas externas, desaliento y preocupación excesiva por el bienestar de otros. Las combinaciones son múltiples,
Creo que si se hacen todas las combinaciones entre todos los remedios, hasta 7, pueden llegar a más de 100.000 combinaciones. Eso nos habla de todas las formas en que los seres humanos podemos sentir al mismo tiempo, por ejemplo, miedo y valentía, porque son dos caras de la misma moneda. Muchas veces pensamos que quien siente miedo es miedoso. No, el que siente miedo también es valiente y sabe que es valiente y que lo puede lograr, pero está viviendo en el estado del miedo, está viviendo resonando con el miedo, ¿no? Pero cuando se da cuenta o toma mímulo, el mímulo le va a acrecentar dentro de sí el valor que necesita para superar ese miedo. Y eso es lo que hacen las esencias florales. Muy bien, pasemos a otro tema, que es precisamente, vamos a tratar, a ver, ¿qué grupo? Sí, hoy quiero compartirles para ustedes, y ya para ir finalizando, esta masterclass sobre el curso de esencias florales, quiero compartirles el remedio que les contaba hace un momento. El remedio está en el grupo número 5, es decir, para quienes sienten hipersensibilidad a las ideas y a las influencias externas. Vamos a ver de qué se trata este grupo número 5. En el curso nosotros estudiamos cada uno de los grupos y cada una de las flores. Al final ustedes se van a dar cuenta que cuando estudiamos cada una de las flores, nos estamos nosotros mismos auto observando cómo estamos frente a lo que cada flor nos aporta. Es decir, que el curso, podría decirse, son 38 consultas que ustedes van a poder realizarse con ayuda de Claudia, con ayuda mía, para que ustedes puedan ubicarse. Lo primero que hacemos, como vamos a ver ahora, es identificar de qué se trata el grupo. Luego vamos a ver cada una de las flores y cuál es la virtud que se debe aprender en el grupo y en cada flor. Veamos. En el caso del grupo 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la enfermedad primaria o la enfermedad que trata este grupo? Tiene que ver con lo que se llama genéricamente odio, ¿no? Dr. Bach define esta emoción que todos los seres humanos hemos pues desarrollado y la vivimos como la forma contraria a amar. Por eso es que siempre se ha dicho que entre el amor y el odio, la gente que se ama mucho también es fuerte cuando se separa, ¿no? Entonces por eso duele tanto. Son dos extremos que hacen parte de una misma realidad, ¿no? Amor es entrega incondicional, entrega confiada, entrega para ser mejor entre dos o entre tres o cuatro, bueno, eso cada uno lo elige. Pero para Bach, la enfermedad que hay en este grupo, cuando no se trabaja desde el amor, es empezar a generar el odio. El odio es la división del amor, es no creer que el amor es posible vivirlo como virtud. Pero además, Bach nos dice, de acuerdo a sus estudios, que todo lo creado, todo lo que existe en la creación del universo está fundado sobre el amor. La creación es una creación de amor, se hace por amor. Hay muchas teorías, hay muchas formas de ver qué es la creación, si fue que estaba solito por allá el creador y entonces quiso recrearse creando la naturaleza, los seres humanos, los planetas, o la creación es un darse al otro para reconocerse a sí mismo, o la creación, bueno, fue un accidente, ¿no? Como el Big Bang, algo que ocurrió y ya, pero en el fondo, pues la vida nace, surge, se crea, se procrea, se gesta a partir del amor. Por lo tanto, el amor es un fundamento esencial en todos nosotros. Cuando nosotros no tenemos presente que cuando no damos o recibimos amor, estamos violentando una ley fundamental de la creación.
eso es algo serio en términos de lo que podría llegar a ocurrir si vivimos en un grado inferior al amor. Por lo tanto, todos los remedios de este grupo número 5 están diseñados para no dejarnos influenciar de factores externos, llámese personas, llámese ideas, llámese libretos o mandatos que hay dentro de nosotros, historias, que nos quiten el amor como parte de nuestro ser. Entonces, esto uno ya dice, bueno, vamos a ver, es poderoso este grupo, ¿no? Porque la virtud a desarrollar es la del amor y la delicadeza con el otro. Veamos, por ejemplo, las 5 flores. En el curso nosotros vamos a estudiar cada una de las 5 flores de manera individual. Allí encontramos la agrimonia, la centaura, el nogal y esta última de la cual les quiero hablar, que es el acebo. En cada una vamos a ver cómo se refleja el estado negativo, ¿no?, que queremos tratar de la personalidad, cómo es el estado negativo a nivel emocional, mental y de la actuación, y qué aporta la flor en sentido de la virtud que se necesita desarrollar. Por supuesto, cuando tomamos las gotitas de flores o las fórmulas florales, lo que estamos es afirmando un estado positivo que nos hace falta o que queremos desarrollar más profundamente. Por lo tanto, las flores son formas de transformación muy profunda del ser humano. Y voy a hablarles del acebo rápidamente, para darle paso también a sus intervenciones. Entonces vean ustedes, esta es la flor del acebo. Tal vez muchos de ustedes no la hayan visto, tal vez quienes vivan en regiones de estaciones las conozcan. No sé si allí en el chat hay algún tipo de comentario, de reacción frente al acebo, pero lo primero que hacemos es ver la flor en distintas, digamos, fotografías y percibir en nosotros qué nos despierta, qué nos mueve, en qué parte del cuerpo, qué emoción, qué pensamiento, qué figura, porque esto es muy importante. Y luego nosotros, con esa emoción que nos despierta la flor, sin saber mayor cosa de ella, elaboramos dibujos, mandalas, una técnica muy bonita que hace parte de la cultura inca, que son los quipus, que son formas de comunicación muy profundas, y trabajamos la flor primero en nosotros mismos, ¿no? Antes de aprender de la flor muchas cosas, la sentimos, la percibimos y hacemos una actividad con ella que nos permita apropiarla. ¿Cuál es la definición que el Dr. Bach hace sobre para qué es el acebo o holy, su nombre en inglés? Dice, para aquellos que en ciertas ocasiones se sienten asaltados por emociones conflictivas, tales como celos, envidia, venganza, sospechas, etc., o padecen distintas formas de vejación, de sentirnos menos que o sentirnos que otro nos rebaja nuestra condición humana. Con frecuencia suelen sufrir mucho internamente, aunque no exista una causa real que justifique sus padecimientos. Es decir, es la flor cuando nos rebajamos a un estado en donde no nos sentimos amorosos, armoniosos, comunicándonos con los otros seres humanos. Entonces, frente a esta descripción que hace el Dr. Bach, fíjense ustedes que es muy interesante. Quienes conocen ya de flores que están en esta charla, esto fue lo que dejó el Dr. Bach escrito sobre acebo. Esta es su definición. Más allá de eso, bueno, él luego en conferencias, etcétera, pero esto fue lo que él pulió y dejó tallado para que hablemos del acebo. La tarea nuestra es buscar, investigar y conocer más sobre cada flor, tanto las del sistema floral de Bach, por supuesto, como las que tenemos en nuestra región. ¿Para qué? Para comprender cómo podemos cambiar el odio, el enojo, la desconfianza por amar. Cómo cuando no sabemos por qué, pero se nos sale lo peor de nosotros mismos y se lo damos a lo mejor de nosotros mismos, que son las personas con las que habitamos y convivimos, y que como que no sabemos cómo manejarlo,
Aquí les presento la flor que les ayuda a transformar esas emociones. Sobre acebo, bueno, podríamos hablar muchas más cosas, ¿no? Podríamos decir que en el sistema Bach es el remedio de entrada, ¿no? Porque si comprendemos que debemos amarnos a nosotros mismos, pero no como un deber abstracto o una obligación, sino sentir que realmente somos con nosotros mismos querendones, querendonas, armoniosos, que cometemos fallas, que tenemos errores, pero que sobre todo nos valoramos y queremos ser lo mejor de nosotros mismos. Esto es aseo. Y eso es lo que le vamos a dar a los otros. Amor, amor universal, ¿no? Entonces, por eso se considera que acebo es un remedio cuando, decía Bach, otros remedios no dan resultado. Acebo viene y como que barre y te pone este estado de armonía, ¿no? Es como ver a la gente meditando, la gente haciendo un mantra, amorosos, abrazándose, corazoncitos, y todo eso sale con acebo. Acebo le saca a uno el amor, así sea una gotica, pero se lo saca, ¿no? En la vida. Y al final trabajamos algunas frases de afirmación positiva que cuando tomamos la esencia floral recordamos para qué la estamos tomando, ¿no? Es como ustedes ven aquí, es un amor hacia sí mismo, que no es un amor narcisista, es un amor de valorarnos, pero es un amor también a los otros, ¿no? Transpersonal y hacia el mundo universal. Bien, este fue el acebo, voy a contarles un poquito de qué se trata, esto trabajamos en las clases. Y finalmente, para todos ustedes que quieran seleccionar un remedio, el Dr. Bach invita a todos ustedes a que tomen, a que conozcan los remedios florales. Para el Dr. Bach no se necesitaba ser un profesional en alguna área para trabajar las esencias florales. Ustedes ya conocerán en el mundo floral terapéutico la cantidad de personas que dicen, yo trabajaba como vendedor de seguros, un día conocí las flores, las tomé, empecé a investigar y me enamoré de ellas y ahora sigo el camino de la terapia floral y bueno, hago algunas cosas de seguros, pero sienten que encontraron en las flores una vocación. Entonces, para todos ustedes están abiertas las flores, ¿no? El equipo de trabajo del Dr. Bach, ni más faltaba, no eran profesionales de salud, ¿no? Eran personas comunes y corrientes como todos nosotros. Estos son los 7 pasos, a propósito del 7, para que ustedes hagan una buena selección. Primero, prestar atención, escuchar las emociones actuales y diríamos también pensamientos. ¿Cómo ve la persona el mundo? ¿Qué siente? ¿No? Y es muy importante que eso se traduzca o intentarlo traducir en alguno de los 7 grupos emocionales. ¿No? ¿Para qué? Para identificar en cuál de los 7 grupos o varios grupos emocionales está la persona. Segundo, hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo empecé a sentir esto? ¿Hay algún motivo, alguna causa? ¿Ocurrió a partir de un hecho que me desagradó? Normalmente las emociones negativas ocurren cuando nos sentimos desagradados o trabajamos en automático. Y allí es importante identificar ese estado emocional y mental para saber con qué flor podemos trabajar ese estado mental y emocional. Una vez tenemos eso claro, vamos al grupo, miramos dentro del grupo los distintos remedios florales y seleccionamos, puede ser 1 o 2 remedios. La idea es que no hagamos una fórmula de más de 6 o 7 remedios, porque como ustedes ya vieron, trabajar un remedio floral es trabajar un estado de conciencia, ¿no? Entre más estados de conciencia trabajemos, bueno, tenemos que digerir más información y trabajar más con nosotros mismos. Una vez tengamos ya la fórmula, pues tomamos del stock o del preparado que se importa normalmente, porque bueno, en nuestros países no se producen, no se fabrican las esencias florales, aunque algunos países ya de Latinoamérica las hacen. Tomamos algunas gotitas, 2 gotas de cada uno de ellos, lo colocamos en un frasco, en una botella parecida a estas, de 30 o 22 mililitros. Le colocamos agua de manantial, que no sea agua potabilizada, ¿no?
y un poco de algún conservante que puede ser brandy, vinagre, sidra, miel, bueno, algún conservante para que el agua pueda permanecer más tiempo. Y lo tomamos mínimo 4 gotas 4 veces al día. Esa mezcla durará aproximadamente 3 semanas. Allí percibimos cómo nos sentimos y a partir de allí decidimos si seguimos tomando esa fórmula o nuestro estado ha cambiado y necesitamos pasar a otra fórmula. Bien, esto creo que es todo lo que tenía que compartirles sobre mi presentación. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, estamos ahora sí a su disposición para escuchar sus comentarios, preguntas o lo que quieran ustedes saber y que nosotros podamos colaborarles. Adelante. Gracias, Yesir. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, consulta, algún caso particular que quiera tal vez exponernos, puede abrir su micrófono y con todo gusto los guiaremos en todo lo que podamos con todo el amor. Así que están muy aquí. Mariela alzó la mano. Adelante, Mariela, puedes abrir tu micrófono. Mariela Duarte. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Una pregunta. Yo fui paciente oncológico de CA de mama derecha, y a partir de allí yo quedé con mucha ansiedad, quedé con mucho miedo. En mi caso, no estoy de alta todavía oncológicamente, pero sí actualmente me encuentro libre de enfermedad, porque yo cumplo los 5 años, pues, según el protocolo oncológico, cumplo los 5 años, Dios mediante, para el acta el año que viene. Ahorita este año estoy pisando el 4.º año. En mi caso, que sufro de ansiedad, de hecho ahorita tengo como un dolor, me duele mucho la espalda, pero es como de estrés, de ansiedad, de miedo. En mi caso, ¿qué me recomendaría? Bueno, de acuerdo a lo que tú nos cuentas de cómo te sientes y el antecedente en tu proceso de sanación, pues mira, la ansiedad puede tener muchas causas, ¿no? Pero tú la asocias con miedo también, ¿no? Ansiedad y miedo. En el caso de la ansiedad, existen por lo menos 2 remedios que podríamos decir de manera genérica nos ayudan a trabajar la ansiedad. El primero de ellos es impaciencia. Impaciencia cuando nos sentimos que queremos ya todo y ahora, ¿no? Un resultado antes de tiempo. Ajá. Funcionamos tanto mentalmente esperando encontrar ese resultado que forzamos las cosas y todos sabemos qué pasa cuando forzamos algo y no dejamos que tenga su propio ritmo, su propia naturaleza. Entonces, impaciencia te va a aportar tranquilidad, te va a llevar a un estado donde tú vas a ver las cosas desde un punto de vista, digamos, más tranquilo, más con tus propias emociones, no te lleva a tensionarte internamente y a esperar resultados. Ese es el primer remedio que te recomendaría y el segundo se llama agrimonia. Agrimonia, dentro del sistema Bash, se conoce como el medicamento, el ansiolítico por excelencia. Agrimonia. Agrimonia, sí, agrimony. El primero, ya va, disculpa, el primero me dijiste. Impaciencia. Si quieres, ya lo escribo acá, ya lo escribo en el chat. Gracias. Okay. Y el segundo es agrimonia. Con la agrimonia, ¿qué logramos? La agrimonia es cuando por dentro estamos viviendo un dolor, un sufrimiento, una tortura interna, pero hacia afuera tenemos que mostrarnos fuertes, alegres, activos, y no logramos conciliar lo que vivimos internamente con lo que vivimos afuera. Eso hace que en nosotros se dé ese estado de ansiedad, de división. De la agrimonia ayuda
a que nos armonicemos lo interior con lo exterior. Una vez que tú logras esa armonización, vas a ver cómo de ti fluyen recursos emocionales, psicológicos, humanos, para poder abordar muchas de las cosas que antes te generaban esa angustia. Y el tercero, vamos a incluirlo, es el acebo que acabamos de ver, porque la mayoría de sintomatología que tiene que ver con enfermedades autodegenerativas o degenerativas tienen que ver con el amor propio. Y acebo es el remedio por excelencia para mejorar esta relación de amor con nosotros mismos. Yo te recomendaría esos 3 remedios. Acebo es el tercero, ¿verdad? Sí, ahí te los escribe en el chat los 3: impaciencia, agrimonia y acebo, Mariel. Ok. Ok. Ese también, y disculpa que me extienda, eso también me sirve porque pasé también el proceso de menopausia por histerectomía total. Y a raíz también de eso, o sea, primero fue lo del CA de mama, luego al año siguiente me hicieron la histerectomía. A raíz de eso, he tenido, por decirlo de alguna manera, resequedad vaginal, y eso me causa ardor en la orina hasta el punto de que me da ganas de ponerme a llorar. Correcto. Bueno, este ya sería un nuevo tratamiento para ver la asociación que hay entre 2 aspectos que son importantes. Uno, que es el retiro de todo tu sistema reproductor femenino, que es el que genera la vida, ¿no? Donde está la vida. Y 2, la fase natural del ser humano en las mujeres, que es el climaterio. No sé cómo le digan ustedes allí, nosotros le decimos climaterio, ¿no? O menopausia. Bueno, son 2 estados que se pueden relacionar, ¿no? Las flores de Bach, Mariela, no solamente se toman, sino que también las puedes aplicar en tu cuerpo, ¿no? De distintas formas, mediante un spray o splash o pulverizador. Se pueden colocar también en una crema, las cremas que normalmente se utilizan para el cuerpo, aunque hay cremas especiales también para preparar flores de Bach, o en aceites esenciales. ¿Cuál es la idea? La idea es que allí, en la parte del cuerpo que tú estás sintiendo que se vea afectada, resentida, puedas hacer una aplicación tópica de las esencias florales, o a través de un aceite, una crema o un splash, ¿no? Los resultados son muy interesantes. Vas a ver cómo esa sintomatología cede. ¿Por qué? Porque allí hay un conflicto que no se ha resuelto. Y adicionalmente también puedes tomar esa misma fórmula de manera oral, bajo la lengua, que es como se toman las flores. Habría que mencionar más específicamente cómo viviste tu proceso de climaterio o menopausia, porque cada mujer vive un proceso de climaterio de manera particular y las flores pueden servirte unas para ti. Entonces habría que hacer de pronto ya una consulta, que tú nos escribas, que podamos tener algún diálogo más adelante, Manu. Ok. ¿Tú dónde estás ubicada? Disculpa. ¿Dónde te ubicas? En Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Ok, vale. Entonces, por favor, déjanos tus datos y nos ponemos en contacto para ver cómo te colaboramos con una fórmula. ¿Consigue las flores de Bach en Barquisimeto? En Farmatodo es el lugar que he visto que la venden, la farmacia Farmatodo, en la red de Farmatodo. Ok, vale. Entonces, súper. Vas a conseguir. Gracias, Mariela, por contar. Dale, está bien, te dejo los datos por acá o por el... Si quieres me los envías por interno, ¿te parece? Ok, perfecto. Vale, Mariela. ¿Te lo envío por interno WhatsApp? Sí. Ok, chévere, gracias, perfecto, muy amable, bueno, feliz noche. Lo que te podamos ayudar con todo gusto. Bueno, aquí Dale,
Gracias, Sí. Mariela. Cristina nos pregunta, cuando ya la persona se siente bien, ¿no es necesario seguir con el tratamiento? ¿No se tomaría más esencias? Ya. Mira, hay algo muy interesante, ¿no? Que el doctor Bach nos propone en su manera como él comprendió la sanación. Él nos indica que los seres humanos, cada uno de nosotros, estamos en este mundo, en esta vida, en esta existencia, para aprender una lección profunda que nos va a ayudar a evolucionar nuestro ser, nuestra alma, y que venimos a este mundo a aprender esa lección, es decir, a apropiar una virtud para poder seguir el desarrollo. Normalmente los seres humanos tardamos mucho tiempo en aprender o aprenden algunas personas son más juiciosas unas que otras y aprenden las lecciones de manera más rápida. El doctor Bach, agua. vivió 50 años. Cuando él terminó su sistema floral, sintió que ya había hecho lo que vino a hacer a esta vida y que debía continuar otros procesos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el proceso de prescripción floral no hay un límite general de decir tú lo tomas 3 meses y te curaste, o 6 meses o un año. Cuando yo les contaba que tomé hace muchos años y ahora recientemente vuelvo y lo tomo, es porque encuentro que hay otras fases en mí que necesitan ser abordadas y trabajadas. Pero así como en ese momento sentí que ya no lo necesitaba, dejé de tomarlo. Entonces con las flores hay algo muy bonito, es que tú puedes entrar y salir del sistema de flores de acuerdo a tus estados de ánimo. Eres tú la que conduce qué flores y por cuánto tiempo sientes que necesitas tomarla, ¿no? Así que efectivamente hay pacientes que entendieron, comprendieron, aprendieron esa lección o ese conocimiento que les faltaba y listo, eso fue lo que les aportó las flores. Otras personas necesitamos más tiempo, más proceso y necesitamos permanecer más en estos caminos. Entonces, eso lo va a dar tu propio proceso y un buen acompañamiento de asesoría floral. Es lo que yo podría comentar. Eso también preguntaba Cristina, que si el proceso siempre va acompañado de un terapeuta experto en las esencias o ella se la puede tomar Claro. por su cuenta después de reconocer su sentimiento. El ideal es que tú lo hagas tú misma, ¿no? El doctor Bach indica esta forma, ¿no? Dice, mira, este sistema floral lo quiero hacer tan cercano a la gente y tan sencillo, que es la característica, una de las características de este sistema, la sencillez, la otra es la compasión y la otra es el servicio. Que cualquiera de nosotros dice, tengo miedo, miro las flores y digo, es mímulo o es eliantemo, y lo tomo y me sano, me curo, me ayuda. Así de que sin ningún problema, busca, explora, prueba las flores, pero tú misma, si tú estás trabajando en ti misma, sabrás percibir tus estados emocionales y mentales, leerás las descripciones de las flores y podrás encontrar que efectivamente puedes tratarte tú misma, ¿no? Ya si se trata de hacer un proceso terapéutico con otras personas, es recomendable tener una formación, un conocimiento sobre cómo trabajar con otras personas. Gracias, Jessy. Bueno, espero, Cristina, que te haya quedado claro. Hay una pregunta sobre Crab Apple y Rock Rock. Sí, Fátima pregunta que si por favor podrías explicar Crab Apple y Rock Rose específicamente en qué casos se da. Tenemos estas dos flores, una es una flor y, bueno, las dos son flores, ¿no? Crab Apple es manzano silvestre, ¿no? El manzano silvestre tiene una acción muy, muy interesante porque en el sistema Bach representa el purificador de emociones, experiencias, pensamientos y situaciones que consideremos no nos permiten estar prístinos. Prístinos es limpios, ¿no? Es puros por dentro.
son como es el gran limpiador de todos estos sentimientos, emociones o experiencias donde nos sentimos, dice el doctor Bach, sucios por dentro. Sucios quiere decir como que hay algo que nos raya, ¿no? Algo que como no está bien con nosotros y como que nos gustaría limpiarnos internamente, ¿verdad? Entonces, manzano silvestre es el gran purificador, el gran limpiador, y es tan poderoso que no solamente se emplea para esta sensación de pureza y limpieza muy propias de Virgo, del signo Virgo, sino que también se utiliza de manera externa en una crema que se llama la crema rescate, que se utiliza para todo tipo de heridas, golpes, traumatismos, picaduras, e incluso cuando hay síntomas emocionales que se expresan físicamente, el ahogo, la angustia, emociones focalizadas o tatuadas en el cuerpo, tú lo colocas, Apple y rescate, y es excelente para limpiar esos estados que se presentan en el cuerpo. El otro es Rogue Rose. Bueno, Rogue Rose tiene una indicación muy interesante, ¿no? Es uno de los medicamentos que menos se emplea porque está diseñado como un medicamento para los estados de pánico. Ahora, dicen ustedes que con toda esta situación que estamos viviendo, muchas personas están viviendo estados de pánico, ¿no? Con los problemas de la guerra, las enfermedades que se dan, etcétera, la situación económica. Entonces está indicado para cuando hay un estado de pánico. Para Bach, Rogue Rose o Eliantemo era el medicamento de urgencia, el rescate. Con eso era que él le daba a las personas que estaban en shock, desmayadas, desvanecidas, en ataques, etcétera, ¿no? Pero además Rogue Rose tiene otra indicación, y es aquellos miedos profundos que tú no dejas de velar, que los escondes. Rogue Rose te ayuda a sacarlos. Cuando tú estés preparada para vivir miedos profundos, es decir, que estés fuerte emocionalmente, haz una prueba de tomar Rogue Rose para conocer la sombra más profunda tuya. No solamente calma el pánico, sino que te ayuda a sacar el pánico que no quieres ver o que no has podido ver. Ese es Rogue Rose. Bueno, Fátima, dice que muchas gracias. Bueno, una última pregunta. Me están preguntando acá por el chat que para el insomnio, la última ya, pregunte que para el insomnio, ¿qué recomiendas? Muy, muy importante, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde se están ajustando muchos ritmos a nivel de la naturaleza, del ser humano, de la conciencia humana, y se están desajustando otros, entre esos el sueño. El sueño está pasando de ser un tema que antes era focalizado en cierto tipo de población a vivirlo y a padecerlo personas de distintas edades y de distintas condiciones. El sueño, la falta de sueño, la interrupción de sueño o la pérdida de sueño o una mala calidad de sueño tiene muchas causas, ¿sí? En Flores de Bach siempre preguntamos, ¿cómo vives tú esa causa que es común a muchas personas? La falta de sueño, la dificultad del sueño. ¿Qué te pasa a ti internamente? ¿En qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Son preocupaciones? ¿Es que no te puedes conectar con el descanso, por ejemplo? Sientes que debes estar activo todo el tiempo, porque dependiendo cuál sea tu estado de ánimo que prevalezca frente al tema del sueño, las flores cambian. Bueno, hay algunas flores que ayudan mucho cuando hay alteración de sueño, mientras se identifica la causa profunda. Entre ellas, una fórmula que hemos venido preparando, que es rescate, es el remedio de Bach, que tiene 5 remedios en uno solo, y castaño blanco. Castaño blanco es una de las flores de Bach. Tú mezclas, pides que te hagan una mezcla de estos 2 remedios. En Sanación para el Alma nosotros también preparamos esencias de cristales, y hay un cristal específico que sirve para el tema de
el tormento mental, el no poder aquietar la mente, que muchas veces es la causa para perder el sueño, que es la amatista, la esencia de amatista. Les hacemos una fórmula entre rescate, amatista y castaño blanco. Se toma 4 veces al día, pero en las noches se puede colocar en distintas partes del cuerpo donde la esencia floral va a actuar. ¿Como cuál? Como el tercer ojo o la frente o el chakra de la frente, el chakra de la mente, en el ombligo, porque hay unas terminaciones muy importantes que conducen a todo el cuerpo, en las plantas de los pies y de las manos. Yo te recomendaría, si existen estos problemas, tomar este remedio de esta forma. Vale, perfecto. Muchas gracias, Jessy. Bueno, acá la última, esta sí es la última. Fátima, que la niña tiene una niña que tiene mucha ansiedad y miedo, que tiene 4 añitos, y que qué esencia sería la adecuada para ella. Mira, para los niños menores de 7 años se les prepara la esencia floral en agua. No se coloca alcohol, brandy, que es el alcohol que se utiliza fundamentalmente como conservante, sino se coloca glicerina vegetal que se utiliza en los alimentos, o miel o vinagre. A los chiquitines, por supuesto, no les gusta mucho el vinagre, entonces miel va muy bien, glicerina va muy bien. Y se le da la misma dosificación, 4 gotas 4 veces al día. Si hay crisis, se puede aumentar sin tener ningún efecto secundario las flores. Las flores no tienen efectos secundarios o no deseados. Son totalmente, digamos, no desarrollan este tipo. Y le puedes dar mímulo para el miedo y le puedes dar, dependiendo, si ella es muy hiperactiva o es muy alegre, pero no expresa mucho lo que ella vive, agrimonia. Después darle agrimonia, impaciencia y mímulo. Esos 3 remedios se los puedes dar juntos a tu chiquita. Vale, Jessy, muchas gracias. Bueno, Fátima, espero que te haya quedado claro. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, y a los participantes de este espacio los esperamos en el curso de iniciación de flores de Bach. Sí, los invitamos y las invitamos a todos ustedes. Iniciamos nuestro curso de iniciación en flores de Bach el 23 de marzo, el próximo miércoles 23 de marzo, de 7 de la noche a 9 de la noche. Son 2 horas semanales que hacemos de clases, son 12 clases, o sea, serían 12 semanas de clase. Bueno, se les proporcionará a todos ustedes toda la parte didáctica, libros, temas de consulta, mandalas, bueno, toda la información para que ustedes puedan nutrirse y alimentarse y meterse en este mundo, en este tema, en esta terapia floral que es tan maravillosa, tan interesante, pero sobre todo tan sanadora. Es un viaje iniciático, es un viaje de conexión con su propia alma, de que ustedes sientan los remedios florales, los interioricen, los integren, para que después de ustedes empezar a conectar con su alma y sanarse, pues también, si es su don, si es lo que quieren hacer, pues puedan también ayudar a otras personas también con esta maravillosa terapia floral. La inversión por cada clase semanal es de 30,000 pesos colombianos. Creo que son $7 para los que están fuera de Colombia, $7, $8, estoy por confirmarles, ahora se me fue, pero bueno, iniciamos el siguiente miércoles, así que bienvenidos todos a este maravilloso viaje. Los que estén interesados nos pueden escribir por el chat o directamente a la página de Sanación para el Alma, y bueno, y lo que necesiten, aquí estamos con todo el amor para ustedes. Jessy también, y bueno, y todo el equipo de Sanación para el Alma, para brindarles a ustedes todo lo que necesiten. Gracias por acompañarnos, gracias a todos, y bueno, esperamos que nos veamos muy pronto en nuestro curso de iniciación en flores de Bach. Gracias, Jessy, gracias por esta maravillosa masterclass, y bueno, a todos ustedes mil y mil gracias. Feliz noche para todos.